En noviembre de 2019 te preguntamos por los pliegos de Bueñiportal. Han pasado los meses, seguimos sin contrato, no solo sin contrato, Bueñiportal está cerrado y que es algo que se constata en la calle, se nos ha privado ese derecho a la cultura en una medida casi absoluta. Esto nos genera una preocupación enorme. Solicitudes, un ruego y una pregunta. Por un lado, en la medida que se pueda sacar esos pliegos cuanto antes y en la medida que se puede, tenemos las condiciones económicas que depara esta situación, la contratación del pliego de cultura. Hay dos cosas que son obvias, son evidentes. En los pueblos de alrededor se están organizando cosas, seguramente no como les gustaría. En otras áreas de este equipo de gobierno se están organizando cosas, pero en cultura no. La verdad es que Palencia ha sido un desierto cultural. En ningún momento hemos dado a entender que sean decisiones fáciles. Lo comprendemos, pero son decisiones. Y lo que han dejado a Palencia es sin cultura. Gorliz no tiene mejores instalaciones que nosotros. No las tiene, no tiene un auditorio. Vemos que ha habido posibilidades, y ha habido muchísimas, pero Palencia no tiene cultura. Esa es la cruda realidad.